Esta hora, en los 98.9 FM de la R, te están acompañando tus amigas del equipo de presentadoras de la R, en Aquí Entre Nos, tu programa. En Aquí Entre Nos, siempre nos encanta tener invitados especiales, personas que nos ayudan en diferentes aspectos de la vida. Y aquí, una de esas personas como invitada especial. Homenaje a este primer año en donde desgraciadamente la humanidad, por sus pensamientos y sus direcciones en su corazón, desgraciadamente nos llevan a guerras, nos llevan a momentos en los que no hay control, momentos en los que hay mucha confusión, momentos en donde hay muchas cosas en las que pareciera qué cosas son verdad o qué cosas son mentiras. Pero nunca hay que olvidar los inicios. Y nunca hay que olvidar que tenemos que regresar a los pensamientos y al corazón del gran Kadosh, del gran Elohim, del Dios que nos ha permitido ahora sí que nuestra existencia y que nos ha dado un propósito. Hoy, cumpliendo un aniversario a este catástrofe del 7 de octubre en Israel, el ataque de Hamás hacia Israel, haciendo un poco de historia, buscando también ese consejo de Dios en nuestro corazón para poder hablar las cosas con verdad, con toda libertad, pero también, por supuesto, con muchísimo amor, porque aún de esto hay mucho que podamos agradecer. Y déjame platicarte un poco porque estoy muy emocionada el día de hoy. Tenemos, por supuesto, a nuestra queridísima Gloria Garcés, que bueno, ya la conocen, ya es de casa, que es súper periodista de CBC La Voz y bueno, súper proactivista en todos estos movimientos de Israel, una mujer muy informada, pero sobre todo una mujer muy valiente. Eso sí tengo que decir acerca de mi queridísima Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Tenemos también a nuestro queridísimo historiador, pastor, y ahora sí que un especialista en todo lo que es la historia de Israel, que hoy va a ser muy importante saber desde los inicios por qué este conflicto. También tenemos desde Israel a nuestro queridísimo Steven Ari Parel, que bueno, le agradezco infinitamente que a pesar de todo lo que se está viviendo hoy en Israel, anoche, lo que se vivió ayer, a las 11 de la noche, cuando 11 de la mañana para ustedes, 2 de la mañana para algunas de las regiones, el escuchar que seguían cayendo misiles fue para mí como realmente algo que me impulsó realmente a orar por seguir orando por ustedes. Y tenemos también un invitado especial, a Daniel Fujica. Él es de Filos Latino. Yo quiero presentárselos el día de hoy, porque ¿saben qué? Él va a estar transmitiendo desde Washington, D.C. Él está allá en vivo. ¿Y sabes qué? Para traernos toda la información acerca de este homenaje, mega homenaje, en donde se esperan 5,000 personas, en donde que van a estar recordando lo sucedido, no solo eso, sino también pidiendo el rescate de todos los secuestrados que siguen aún en Hamás, en todo lo que es la parte de Líbano, todos los secuestrados que tienen israelitas, que tú puedes entrar. Ahorita vamos a dar las historias, algunas de las historias de las familias que perdieron a sus familiares o bien que, bueno, siguen secuestrados en Hamás, en el Líbano. Daniel, ¿cómo estás? Voy contigo allá en directo y platícanos un poquito de lo que se está sucediendo en Washington, D.C., por favor. Adelante, Daniel, te escuchamos. Gracias, buenos días. Lamento el audio, aquí estoy me alejé cientos de metros, pero todavía el audio está súper fuerte del evento. Acá hay miles de personas apoyando la conmemoración de un año de los ataques de Hamás, este grupo terrorista a Israel, y es realmente emocionante para mí, un judío, ver el compromiso y la devoción que tenemos de nuestros hermanos cristianos que han llegado de todos los lugares del país a conmemorar este día que va a vivir en la infamia de la historia colectiva. Creo que si hay que buscar el lado positivo, que siempre hay que buscar un lado positivo, este resurgimiento de la hermandad judeo-cristiana debería ser el legado más importante
y ahora estamos todavía sufriendo que más de 100 rehenes israelíes están en los túneles construidos por Gaza. Y la guerra continúa en 7 frentes, pero es conmovedor e inspirador ver un movimiento tan grassroots, ¿no? De toda gente común llegando con sus banderas, con sus carteles en apoyo a Israel. Hace unos minutos solamente estuvo Jesse en el escenario presentando a un pastor colombiano, mostrando la unidad latinoamericana y el compromiso del pueblo latino también en esta lucha común. Y más tarde estaremos caminando hasta la Casa Blanca y es importantísimo ver también líderes políticos, gente del Departamento de Estado, senadores, gobernadores. Realmente creo que tenemos que aprovechar esta energía para incentivar el cariño y el amor de la hermandad entre judíos y cristianos. Platícame un poco antes de que cortemos la transmisión y que, pues, bueno, primeramente, gracias por tomarnos esta transmisión tan importante en vivo, ¿no? Y a todo color. Pero quisiera que le platicaras un poco a nuestros queridos amigos de la R Radio y de Aquí Entre Nos, ¿qué es Filos Latino? ¿Cómo los podemos encontrar, Daniel? Porque hay mucho cristiano que no sabe, no sabemos, ¿verdad? Esta conexión tan importante y por qué es que está habiendo esta unión entre judíos y cristianos. Philosproject.org. PHILOS es el mejor lugar /latinos. Hay una división toda que habla español y es una organización sin fines de lucro que está dedicada sola y exclusivamente en incentivar la hermandad judeo-cristiana. Somos todos hijos del mismo Dios, mantenemos los mismos valores y tenemos que estar unidos, sobre todo en estos momentos de gran turbulencia en el mundo. De tanta confusión, Daniel, yo diría que sería como una confusión en donde muchos de nosotros, al parecer, como ya lo hemos comentado en otros programas Aquí Entre Nos, hay mucha confusión. Lo que yo creo es que hoy por hoy hay mucha confusión. Y Filos Latinos y todas las organizaciones que están conectadas a Filos Latino dan una información un poco más veraz, ¿no? Y se puede apoyar a Israel también por medio de este medio, ¿verdad? Sin duda, una de las batallas más importantes que tenemos que librar es de la misinformación, de la desinformación y de la mala información voluntaria que promueven algunos medios interesados en la destrucción del reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar juntos en Filos. También puede haber un montón de fuentes periodísticas y referenciales, y es muy importante que medios como ustedes, muy importantes con nuestros hermanos cristianos, que siempre tengan a gente de Filos, a nuestra hermana Gloria, a gente que traiga la verdad y la comunicación con la información precisa y real, y no toda la desinformación que se encuentra hoy en el mercado general. Así es, Daniel. Te damos las gracias. Un poco, platícanos lo que va a suceder hoy en Washington, por favor. Ya nos dijiste que hay una caminata hacia la Casa Blanca, pero ¿qué es lo que realmente se espera en esta caminata, en este momento allá en Washington, D.C.? Queremos mostrar la unidad judeocristiana ante los problemas que tenemos. El ataque no fue a Israel, fue a los valores occidentales, a los valores judeocristianos, y es una batalla entre el bien y el mal. Hoy aquí va a haber más de 70 pastores evangélicos, pero también hay hermanos hindúes y hermanos musulmanes de interpretaciones mucho más, que ellos también ven el bien y el mal. Entonces lo que queremos demostrar es una caminata como la que Martin Luther King hizo aquí mismo hace unas décadas, de la unidad entre el bien y el mal. Después de visitar la Casa Blanca vamos a tener una reunión entre pastores y el grupo Filos para también evaluar futuros pasos y acciones y actividades que podemos organizar en conjunto para fomentar la hermandad judeocristiana. Daniel, te saluda Giovanni desde México. Qué bueno, un abrazo para ti, gracias por estar aquí. Qué bueno lo que estás diciendo, que hay una confraternidad, qué bueno que se visibiliza la unidad, qué bueno que se puede minimizar la distancia. Lo que están nombrando de que va a haber inclusive unos musulmanes
y gente de otras religiones, no porque buscamos el ecumenismo, sino porque simplemente buscamos reforzar ese sentido de paz, de bien y de mal. Qué bueno, Daniel. Enhorabuena, ¿eh? Qué bueno y qué fuerte, porque lo que dijiste, Daniel, realmente es algo muy fuerte. O sea, estamos viendo una lucha entre el bien y el mal, y creo que también el presidente de Israel lo dijo en el mensaje que dio a la ONU, justamente muchos de los, inclusive muchos de otros grandes ministros que fueron a la ONU lo estuvieron comentando de ese diferenciador ahorita entre lo bueno y lo malo, ¿no? De lo que está sucediendo. Gloria, ¿algo que quieras preguntarle a Daniel? Bueno, yo solo quisiera, Daniel, no sé si yo no es tanto que hables, pero si hay manera que te pudieses acercar un poco a mostrarnos las pancartas, la gente que está apoyando, porque yo sé que muchas personas de diferentes partes del país se acercaron y están en este evento. Y hay, de las fotos que vi antes de que comenzara el evento, me pareció algo hermoso ver a jovencitos ahí con pancartas diciendo cristianos a favor de nuestros hermanos judíos, cosas así. Me gustaría ver visualmente, si nos puedes compartir, llevarnos a dar una ruta de lo que se ve en el evento. Por ahí sí, lo podemos describir. Si quieres, Daniel, no sé si puedas prender tu micrófono un poco para escuchar algo del evento. No nos está escuchando, pero bueno, para describirlo. Thank you so much. Sí, sí está bien, si puedes prender tu micrófono. Un aplauso a nuestro reportero. Sí. Reportero, sí, bravo. Un reportero improvisado, pero gracias por ese celular, esa disposición. Y No, lo hace no te y lo hace escuchamos. muy bien. Prende tu micrófono, Dani. Prende tu micrófono, Daniel. Perdón, para todos nuestros amigos que no... Ahí está. No, ahí está todavía. Tenemos un problemita de sonido. En todo caso, de verdad que gracias, Daniel, ¿eh? Si nos escuchas. Ahí por ahí, que nos haga una entrevista con la gente que está por ahí. Estaría fenomenal para poder compartir ese sentir y sobre todo pues aquí estando Steven Arik Barel con nosotros presente, que bueno, él lo está viviendo realmente en carne propia. ¿Tú qué piensas al respecto, Steven, cuando ves estas imágenes, estos apoyos, no nada más de Washington, sino ahorita vamos a pasar algunos videos de lo que está pasando en México, de lo que está pasando en Ecuador, de lo que está pasando inclusive a pesar de que muchos de los presidentes no están de acuerdo, pero también cosas que están pasando a favor de Israel en Colombia, ¿no? Adelante, Steven, te escuchamos. Bueno, primero que me emociona mucho. Es algo que la verdad que digo, yo sé cuánto la iglesia, mis hermanos en Latinoamérica y en todo el resto del mundo están a favor, y no solamente cristianos, digo, hay mucha gente que entiende la situación, que investiga, que se entera de qué es lo que realmente está pasando, y me emociona que puedan expresar su sentir con Israel. Y no es algo que vamos a decir, no lo tomo como algo, sí, bueno, apoyan a Israel. No, es muy importante. Es muy, ¿cómo se dice en español? Significativo. ¿Sí? Mira que yo cuando hablo con mis amigos israelíes que no son creyentes, ¿sí? Ellos no saben, no entienden el amor que tienen los cristianos, vamos a decir, protestantes, evangélicos y también católicos, ¿sí? Que están apoyando a Israel. No saben eso porque lo que ellos estudian de la historia
es que el cristianismo es un enemigo del pueblo judío. El cristianismo siempre persiguió y toda la gente que está en contra de Israel, digo, si no son musulmanes, que es parte de su ideología estar en contra de Israel, sino todo los presidentes, los representantes de diferentes países, como la ministra de Exterior de Alemania, que hace unos días dijo cosas muy contra Israel, y Macron, el presidente de Pero, Francia, que también habló. Todos ellos son considerados cristianos. Sí, los israelíes lo ven a ellos como cristianos porque son de religión cristiana, no importa si son creyentes o no. Y por eso, del punto de vista israelí judío, cuando ven iglesias o multitudes, pastores que están con la bandera de Israel y amando a Israel, y les muestro videos, les muestro de YouTube, la cosa que me mandan, cuánto apoyan Israel y aman Israel, están muy sorprendidos. Y sí, creo que no es suficiente. No, digo, claro que los cristianos están haciendo lo máximo que pueden hacer, están orando por Israel, hacen manifestaciones, pero digo que no es suficiente porque todavía la fuerza que tienen las iglesias es bastante grande. Estoy hablando políticamente, pero no es suficiente para poder cambiar vamos a decir, la... perdóname que me cuesta un poco con encontrar las palabras en español, con la idea que tiene el pueblo general. Sí, no sé si Sí, claro, es bien importante que nosotros podamos comunicar justamente esto que estás comentando, Steven, y sobre todo que ustedes allá en Israel se estén dando cuenta que sí, efectivamente se está haciendo algo y que es muy importante que tú que me estás escuchando, ahí en tu casa, en tu coche, en donde estés hoy, el día de hoy, es que hagamos ese recuerdo, hagamos una remembranza y que por favor, ahora sí que estemos unidos en un mismo sentir, apoyando de corazón a Israel. Bueno, ya estamos de regreso, sí, en este homenaje, en este programa especial, un homenaje para recordar lo ocurrido este pasado 7 de octubre de hace un año, 2023, ¿sabes qué? Para que tú y yo recordemos los inicios y podamos hacernos una idea mental o una postura, no solamente política, sino también espiritual, y esto lo quiero como remarcar, mis queridos amigos que nos están oyendo en amarillo, como nuestro moñito, aquí se están haciendo definiciones, y algo que dijo mi queridísimo Daniel Fujita en el segmento anterior, es que hay que recordar que estamos en una guerra, ¿sí?, entre el bien y el mal, y eso no lo podemos evitar. Perdón que lo diga así de esta manera, porque se habla de Israel, pero Israel es el reloj. Recuerden, mis queridos amigos, los que me escuchan, Israel es el reloj, es el epicentro del lugar donde suceden las cosas para nosotros como creyentes, y si no eres creyente, que estés bien informado acerca de los tiempos que estamos viviendo. Voy contigo, Steven, primeramente haciendo un recordatorio. Platícanos cómo viviste hace un año, ¿sí?, este evento. Platícanos un poquito cómo lo viviste tú allá en Israel. Sí, bueno, yo, como ya creo que lo saben, soy también guía de turistas en Israel y tenía planeado recoger una pareja de norteamericanos desde el puerto de Haifa, muy cerca de donde yo vivo, y planeamos que a las 7:30 yo estaré ahí en el puerto para que ellos suban al auto mío y podamos salir y hacer un tour en la Galilea. Yo planeé salir de mi casa a las 7, entonces me levanto, normalmente estoy hablando el 7 de octubre el año pasado, me levanto, me preparo, bajo al auto y yo escucho la radio mientras voy manejando, voy conduciendo, prendo la radio y lo primero que escucho es que hay sirenas, ¿sí? La radio en Israel. No importa lo que estás escuchando,
cuando hay una sirena en algún lugar, entonces se corta la música y hay como un timbre, un sonido y dice un nombre de un lugar. Y luego dice, busquen refugio. Entonces ahí se va repitiendo y lo escucho. Y la verdad que nosotros en Israel estamos acostumbrados, no desde el 7 de octubre, estamos acostumbrados por lo menos, se puede decir desde 2004, obviamente había mucho antes también, pero de lo que yo conozco, sí, lo que yo experimento, desde el 2004, ya 20 años, que salen misiles desde la Franja de Gaza y casi todos los días. Y sale a la dirección de los pueblos israelíes, pueblos judíos que están al lado de la frontera de Gaza. Y casi todos los días hay un misil, pero no se escucha en los noticieros en el mundo. Se escucha en Israel, se menciona, hoy cayó otro misil más en la zona de Sderot. ¿Sí? Sderot es un lugar muy popular que jamás siempre manda misiles a la dirección, ataca. Y no es nada especial, digo, fue una realidad que nosotros aceptamos, lo digo en una forma triste, ¿sí? Que aceptamos vivir de esa manera, que jamás tire misiles todos los días a población israelita, y que está bien, digo, está bien para el gobierno israelí, no porque está bien, sino porque mientras se mantiene este conflicto en, vamos a decir, fuego bajo y no suben las llamas más altas, está bien. ¿Ok? Eso es un error que hizo el gobierno israelí. Pero del momento que escucho en los noticieros que no paran los misiles, no para la sirena, y escucho el nombre del lugar, escucho Tel Aviv, escucho Herzliya, Rishon LeZion, todos los nombres de las ciudades que están en la zona de Tel Aviv, dije, bueno, esto ya es una declaración de guerra. Y ni siquiera alcancé a escuchar lo que dijeron en las noticias, porque cada momento se cortaba para decir que hay otro misil más, otra sirena más. Entonces, ya entendí qué es lo que está pasando. Obviamente no entendí qué realmente pasó, pero sabía que esto es una declaración de guerra. Entonces llegué y me encontré con esta pareja de norteamericanos que los tenía que llevar a un tour en la Galilea. Y les digo, apenas entraron al auto, no sabía nada de la situación. Les dije, bueno, no sé si se enteraron, pero comenzó una guerra. Y al principio ellos no lo tomaron mucho en serio, pensaron que... No creo que pensaron que era una broma, pero sí pensaron que no era tan grave. Y bueno, vamos paseando por un lado a otro en la Galilea, Nazaret, Megiddo, fuimos también al mar de Galilea, y cualquier lugar que llegamos, los guías, los otros grupos que me encontré en el camino, empezamos a hablar porque salió un anuncio. Cuidado por donde están los ¿cómo se dice? Los parques nacionales. Sí, dijeron vamos a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque se anunció que entraron cientos de terroristas dentro de Israel y hay secuestrados y hay muertos. En ese momento todavía no sabíamos cuántos secuestrados, cuántos muertos, y no sabíamos hasta dónde llegan los terroristas. Sí, porque salieron de la Franja de Gaza, pero Israel es muy pequeño. Pueden llegar en 2 horas a la Galilea, pueden llegar en 2 horas a cualquier lado de Israel. Y por eso no sabíamos lo que hacer. Y bueno, traté de escuchar los noticieros durante todo el día. El barco, porque vinieron en puerto estos turistas, entonces los llamaron, les pidieron por favor vuelvan, porque el barco ya tomó la decisión de irse. ¿Sí? Teníamos que encontrarnos al siguiente día, pero ya no volvieron. Lo que pasó es que a la noche
todavía se hablaba de que siguen, técnicamente tardó 48 horas para purificar toda la zona, para estar seguros que no quedaron más terroristas en la zona, en las ciudades. Y bueno, a las, vamos a decir, 7 de la noche, ya escuchamos que hay unos 80 muertos. Y 80 muertos es mucho. Digo, cuando hay un atentado terrorista, mueren 4 o 5 personas, tal vez 10 personas, tal vez 20 personas en el año 2000, 2001, 2002, 2003, cuando habían bombas que pusieron en autobuses, en restaurantes, y todo un restaurante explotó. Siempre se habla de 20 muertos, 30 muertos, y era terrible. Entonces, de repente escuchar que murieron 80 personas, no lo podíamos creer. Estábamos, no sabíamos cómo entenderlo. Después de 2 horas anunciaron 100 muertos. Después anunciaron 120 muertos. Y ahí va subiendo. Y nada más después de 2 semanas se alcanzó a contar todos los muertos, que llegó a alrededor de 1,200 en ese solo día. A mí algo que, perdón que te interrumpa, pero no sé a ustedes si les pasa, Giovanni, Gloria, oímos a Steve y lo oímos como una plática normal, ¿no? O sea, lo vemos tranquilo, lo vemos calmado, pero hablando de números, o sea, es que ni 20. O sea, tú me dices que era algo normal escuchar 20 muertos, yo te diría, o sea, no, ni 20, o sea, por algo terrorista es, ni uno muere, ni uno debe de morir. Este es el punto. O sea, aquí la escala de lo que pasó, a ver, para que mis amigos me lo puedan entender. No sé dónde vivas, no sé cuál sea, o desde dónde me estés escuchando. Si desde tu cama calientita, desde algún lugar de una cocina, tu carro, donde quiera que me escuches, el entender que no puede haber ni un solo muerto por terrorismo. Alcanzar un nivel de un conteo sin desaparecidos de 1,200 personas en un mismo día, además de los que estaban secuestrados, los 176 personas que fueron secuestradas. Creo que esta dimensión es lo que a veces no entendemos de lo que viven ustedes en Israel, ¿no? Esta es la parte de como que quería hacer un poco de conciencia, porque es que ni un muerto por terrorista debería de haber. O sea, en las Torres Gemelas, ¿cuántos? A ver, Gloria, platícanos un poquito, el 7-7, ¿no? Que también, ¿cuántos muertos hubo en el 7-7? ¿En el 7-7 o estamos hablando del 9-11? Perdón, del 9-11. Es que... El 9-11 hubo más de 3,000 muertos, incluyendo los first responders, o sea, 3,000 en un país de cuántos millones de personas. Y aún así, o sea, estamos hablando del doble de muertos en un país que es más de 10 veces lo que es Israel, tal vez. En Israel hay 9 millones de personas, es un país muy, muy pequeño, pero para ponerlo en contexto, porque una de las primeras cosas que se empezaron a hablar es la gente empezó a pedir un cese fuego, ¿no? Cuando ya Israel empezó a entrar a Gaza, se empezó a pedir un cese fuego, pero había una tregua durante ese momento. O sea, jamás rompió una tregua que existía en ese momento. Atacan a Israel en un día santo, y tal vez Steve nos puede hablar un poco más de cómo es que se conmemora ese día. Pero no solo se ataca en un día santo, no solo se rompe una tregua que había entre los ambos lados, sino arriba de eso se va a las casas de civiles, de personas inocentes. Bueno, todos son inocentes, pero a casa de civiles, a sacar a la gente de sus casas. Si estaban metidos adentro de su búnker, le estaban quemando la casa con un líquido que estaba produciendo más de 3,000 grados de fuego. Por eso es que las cosas se quedaban como pegadas a la pared, se derritieron las casas para que en el momento que salieran los estaban matando. Las atrocidades son horripilantes de lo que ocurrió ese día. Yo ayer fui a un evento
donde un fotógrafo, un periodista, fotógrafo periodístico, documentó muchísimas cosas que han estado pasando. Él viene documentando desde hace muchísimos años. Es más, desde que jamás estaba formado este hombre, jamás le permitió tomar fotos de toda la documentación, o sea, documentar toda la formación de Hamas. O sea, que un hombre súper, súper conocedor de todo. Y él mostraba las fotos, contaba las historias desgarradoras que a mí me da hasta vergüenza decir y verbalizar lo horrendo de lo que sucedió. Lo horrendo. O sea, les estaban pagando a estos terroristas $10,000, ojo, $10,000 por cada cabeza que regresaran. Entonces estaban obviamente matando a la gente y luego descuartizándolos, los decapitaban y se llevaban las cabezas. Los soldados de las fuerzas de defensa israelí han encontrado cabezas en refrigeradores en Gaza, o sea, cosas horripilantes así. Madres que estaban embarazadas les cortaban el bebé enfrente de ellas, le aplastaban la cabeza al bebé y luego las violaban a ellas. O sea, una mujer acabada de... O sea, no lo puedo ni imaginar. Pero entre esas cosas, este hombre contaba ayer, yo estaba tan... O sea, yo creo que no pude dormir solo de escuchar cosas. Ya se habían visto, o sea, ya llevamos un año viendo imágenes, escuchando historias. Yo he estado en Israel ya 2 veces desde el comienzo de la guerra. He visitado a los kibbutz, a las diferentes regiones donde fueron atacados. He visitar el área que se está haciendo de recordatorio de los que murieron en el Festival Nova. Y vi a los carros quemados, vi a las casas, todo lo que sucedió en las casas. Pero uno escucha y sigue escuchando cosas que son aterradoras de lo que sucedió. Como decías tú, Vero, si una persona hubiese muerto, horrible. Si 20 mueren, horripilante. 1,200 personas que fueron asesinados por mercenarios, porque más que terroristas eran mercenarios. Ellos estaban filmando todo lo que hicieron porque si no lo filmaban no les pagaban, señores. Plata. Nos quieren vender que esta es una guerra territorial. Esta no es una guerra territorial. Jamás no fue creado para gobernar a un pueblo. Jamás fue creado con el propósito, y está escrito en su acta de creación, con el propósito de extinguir el pueblo de Israel. O sea, si ellos no eliminan a todos los de Israel, a todo Israel, y por ende si se llevan a todos los judíos, yo creo que serían felices. No han cumplido su propósito. Entonces, tenemos que entender que en los medios de comunicación nos han vendido todo tipo de cosas, nos quieren mover el corazón, las mujeres, los niños, etcétera. Claro, pero esas mujeres, esos niños que están muriendo lastimosamente, están muriendo porque sus líderes no les importa a su gente, porque utilizan a su gente como escudos humanos, porque ponen a las cosas donde lanzan misiles y donde ellos tienen sus puntos de comando, lo ponen en los hospitales, en las escuelas, porque cuando las fuerzas de defensa israelí están mandando panfletos para decirle a la gente, vamos a bombardear esta área, por favor salgan, sus mismos líderes no los dejan salir, porque cuando interceptan el canal de televisión o les mandan por texto, vamos a bombardear, salgan, no los dejan salir. Yo he visto videos, los mismos de Hamas, disparándole a las personas de Gaza, si están saliendo de la región donde va a ser bombardeada, ellos les disparan a su gente. Conozco amigos de las fuerzas de defensa israelí, tengo 2 amigos que han sido parte de crear como corredores humanos para que las personas puedan salir del área donde va a ser bombardeado. Estamos en guerra, va a ser bombardeado. No los dejan salir. Entonces, yo quisiera simplemente que en un día como hoy, un día donde el Jerusalem Post, que es uno de los medios de comunicación más grandes de Israel, su página principal es toda completamente en blanco con letras negras, aunque su logo sea rojo, ellos han decidido hoy completamente en blanco, es una página en blanco con letras negras que solo tiene el título del medio y luego tiene la fecha, octubre 7
2023, y dice algo así como que un año después aún fallan las palabras para describir lo que fue este día. Entonces, si un año después todavía nos es incomprensible pensar el nivel de maldad, porque una cosa es las muertes en guerra, obviamente eso sucede entre soldados, pero de ir a las casas de las personas, matar a ancianos, matar a niños, matar a mujeres, llevarse un niño de 2 meses de rehén, que todavía está en cautiverio, señores. Entonces, son cosas que para mí es incomprensible y sin embargo nos han vendido el cuento que esto es un tema territorial, que Israel está ocupando un territorio que se dio hace más de 15 años, se dio el territorio y todos los judíos salieron del área de Gaza y les dejaron ahí, les dejaron los viveros para que pudieran ellos tener sus crops de flores y de verduras, dejaron industria para que ellos pudieran florecer, les dejaron hasta la planta eléctrica, o sea, un montón de cosas. ¿Qué fue lo primero que sucedió cuando entró Hamás? Destruyeron viveros, destruyeron todo. ¿Por qué? Porque no quieren a un pueblo que pueda florecer, porque solo si ese pueblo se mantiene opreso, o sea, si ese pueblo se mantiene pobre y necesitado, es la única manera que pueden seguir alimentando el odio, alimentando esa adoctrinación que están haciendo a los niños desde bebés, los enseñan a cómo matar judíos. La gente no me quiere creer cuando yo les digo, señores, miren estos, son libros de niños de kindergarten, donde les están enseñando cómo matar judíos. Entonces, sí, son niños y son inocentes, pero están siendo adoctrinados desde bebés para llegar a hacer lo que están haciendo todos estos terroristas que están entrando, cruzando fronteras, matando a personas que estaban simplemente gozándose en un festival de música, que están matando a las personas en sus camas, en sus carros, persiguiéndolos, quemándolos, poniendo bombas. Oigan esto me dejó impactado y ahí ya les dejo hablar porque yo no quiero seguir diciendo todos estos horrores que no queremos porque prevalezca lo horroroso, sino que la luz prevalezca sobre las tinieblas. Pero una de las cosas que escuché ayer y me quedé así como, fue tan premeditado el mal, tan premeditado el mal, que aun cuando dejaban a alguien medio vivo, les ponían bombas debajo para que cuando vinieran los médicos, para que cuando vinieran los soldados a tratar de salvar sus vidas y los movieran, ¡pum!, explotaban esas bombas y mataban al mayor número de personas. Entonces, es como que no podemos comprender el nivel y la magnitud del mal que ocurrió hace un año. Hoy, claro, no queremos volver a revivir todo eso, pero a veces cuando las cosas no se cuentan, las mentiras prevalecen. Entonces, es importante que la luz prevalezca sobre las tinieblas, es importante que la verdad se diga. Y aunque mucha gente dice nunca vamos a olvidar y nunca vamos a perdonar, yo soy del lado de decir nunca vamos a olvidar, pero sí vamos a perdonar. Vamos a avanzar con un corazón abierto a pensar que sí hay una manera de que exista un cambio, pero no podemos olvidar lo que sucedió y quién fue quien agredió, quién fue que rompió esa tregua, quién fue el que está provocando y provocó todo este inicio de guerras. A mí me gustaría nada más cerrar, voy con usted, Pastor Giovanni, porque me encantaría que dejar como ese, pero yo quisiera hacerles una reflexión, mis queridos amigos que me están escuchando. Recordar estas historias a veces conmueve el corazón, pero yo quisiera que lo vieras a tu nivel personal. Imagínate que de repente una noche o un día tú te sales a trabajar, ¿no? Y de repente regresas a tu casa y te encuentras a tu mujer degollada, a tu hijo quemado, a tu bebé no lo encuentras porque se lo han llevado. Esto le ocurrió a una persona, uno de los testimonios que escuché. ¿Tú qué harías? ¿Te quedarías quieto en ese momento? ¿Cuáles serían tus reacciones si te enteraras que tu vecino, aparte, lo ha provocado? Simple y sencillamente por tener tu casa. Yo lo que aquí pienso es, ¿qué harías tú? Tú que me escuchas del otro lado, ¿cuáles serían tus reacciones? ¿Qué es lo que hubieras hecho tú si te encontraras en una posición así? ¿Agarrarías un arma y te irías a matar al vecino? ¿Te irías a la policía? ¿O qué es lo que harías?
¿qué es lo que harías? Lo pongo así de esta meditación porque a veces se critica mucho las acciones que los otros tienen, pero tú, en ese caso, tú que me estás escuchando, ¿tú qué harías? Pastor Giovanni, quiero cerrar con 2 minutos con usted porque nos quedan 2 minutos acerca de esta reflexión, de cómo ve usted esta parte de la cuestión espiritual respecto a este ataque. ¿Por qué exactamente en estas fechas? 2 minutos, pastor, pero regresamos. La verdad que lo que describe Gloria no tiene... cualquier medio de comunicación diría esta información es sensible. Porque creo que Israel nunca ha querido visibilizar todo lo que ocurrió por respeto a las víctimas. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. En Génesis 22 le dice, sacrifica a tu hijo. Cuando Abraham lo va a sacrificar, luego le dice que no lo haga porque 2500 años después va a ser Jesucristo el que va a ser sacrificado ahí. Dios le dice a Abraham que se establezca en el monte Moriah. Luego, años después, Dios le dice a David, ya estoy cansado de navegar en tabernáculo por aquí, tabernáculo por allá, construyeme un templo. Y ese templo es el que se construye en el monte Sión, en el monte Moriah, donde hoy hay una cúpula, ¿sí? Donde fue puesta una cúpula como un símbolo de la fe musulmana, como tercer eslabón de la fe musulmana. Pero los primeros que llegaron allí fueron los judíos, ¿sí? Porque inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo, Dios quiso que se estableciera el monte allí. Así que si vamos a la historia, esta es la historia. Así, tengo que resumirla en tan solo 30 segundos, quisiera explayarme un poco más, pero esta es la historia. Y no solamente la dice la Biblia, la dice inclusive hasta el mismo Corán, ¿sí? Es importante tener algo claro, familia, que Israel es el último bastión de la democracia en esa parte del mundo. Es el muro de contención. Y esto sin romanticismos, por favor. Esto es una verdad. La única democracia que existe en ese entorno es la de Israel. Y es el último bastión que sostiene toda nuestra fe. Así que nada, eso tengámoslo en consideración cuando estamos hablando y haciendo memoria de la protección de Dios sobre un pueblo y que hoy cumplimos un año de contar ese testimonio, que lo queremos aumentar ahora y ampliar ahora en nuestro siguiente segmento. Estamos viviendo. Se encuentra conmigo Steven Ari Carell, escritor de un libro extraordinario, por favor que te lo recomiendo, desde el paraíso hasta Jerusalén, que es extraordinario, que nos habla un poco no nada más de la historia, sino hace reflexiones en la cuestión de lo importante que es de manera espiritual el que Israel sea el epicentro. Está con nosotros un historiador extraordinario, el pastor Giovanni Bermúdez, que bueno, siempre con sus preguntas me encanta, y por supuesto también mi queridísima, ahora sí que reportera, noticiera, mujer valiente Gloria Garcés, y tu amiga Vero Zamora aquí haciendo este especial. Por ahí, Soriano, te invito a que veas los segmentos anteriores para que te puedas dar una idea, pero este segmento queremos hacerlo un poco diferente. Hablar del verdadero Israel. Y tenía por ahí el pastor Giovanni una pregunta extraordinaria que hacerle a Steven, así es que los dejo, es de ustedes este tiempo. Steven, me salta una duda. En el occidente hay un refrán que dice, si me la haces, la pagas. El rencor, el odio, la amargura son como emociones muy presentes cuando alguien es herido por otra persona, ¿sí? ¿Cómo es la convivencia hoy en Israel? El musulmán se sienta a tomar un café en un lugar donde hay judíos, el judío se sienta al lado del musulmán en el metro o en el autobús, o entran al cine musulmanes o más bien palestinos y judíos. ¿Hay convivencia o hay una especie de paranoia, predisposición, un agite emocional de no querer caminar en la misma vereda con otros que no profesan nuestra religión? Yo he construido mi respuesta directamente. He estado en Israel, sí, he visto a un Israel levantarse a pesar de... Pero hoy, ¿cuál sería tu visión?
Y Glorita, también te quisiera hacer a ti la pregunta porque los tres, pues, o Glorita y yo hemos estado varias veces en Israel, obviamente Gloria más que yo, y tú vives en Israel, ¿sí? ¿Cómo se levanta Israel hoy? Bueno, tengo que explicar cómo fue hasta el 7 de octubre y luego cómo fue después del 7 de octubre la sociedad israelí, la israelí judía, al respecto de los árabes y árabes musulmanes, porque Israel es un país de 9 millones de habitantes, pero 2 millones de los 9 son árabes, que la mayoría de ellos son musulmanes y un porcentaje de árabes católicos o cristianos. Y bueno, los árabes, de punto de vista de ellos, árabes que tienen pasaporte israelí, muchas veces están quejándose que tienen, que son, vamos a decir, ciudadanos que sufren de, ¿cómo se dice esa palabra? ¿Discriminación? Discriminación. Sí, pero si le preguntas qué es esa discriminación, de cómo lo experimentan, qué es lo que sienten que están discriminados. Y bueno, esa discriminación no es un apartheid, no es de que los árabes no pueden estar junto con los judíos o no. Simplemente que esa discriminación tampoco viene del gobierno, al contrario, el gobierno pelea contra la discriminación para que la sociedad israelí, judíos y árabes puedan estar juntos y vivir bien, porque los árabes en Israel tienen exactamente los mismos derechos de los judíos. Pero sí puede pasar que si, vamos a decir, un árabe llama para buscar un trabajo, o un árabe llama para rentar una casa a un judío, entonces muchas veces el judío le va a decir no, o tal vez va a ser muy abierto y le va a decir perdón, pero yo no trabajo con árabes, o perdón, yo no rento la casa a los árabes. Obviamente no todos son así, pero hay muchos casos que son así, y eso es lo que los mismos árabes están quejándose. Ahora, hay que entender algo. Si vamos a otro país donde hay una minoría y esa minoría es discriminada por diferentes estigmas que tiene esa minoría, entonces yo diría, bueno, eso es racismo, sí, porque yo no quiero que esa persona trabaje conmigo porque pertenece a esa minoría. En el caso acá en Israel, los judíos no tienen odio hacia los árabes, no tienen, ¿cómo se dice la palabra? ¿Rencor se dice? ¿Rencor? Sí, no tienen rencor hacia los árabes. Lo que sí tienen los judíos en Israel es miedo, porque uno no puede saber qué una persona piensa, qué una persona tiene en su mente. Y ya ha pasado más de una vez que una empresa, un restaurante o cualquier lugar de trabajo toma empleados que son árabes, y después de 2, 3 años, 4 años, de repente se le ocurre al árabe que él tiene que participar en la guerra contra los judíos, agarra un cuchillo y clava un cuchillo, y lo digo porque por experiencia en la ciudad donde vivía hace unos años, pasó exactamente eso, ¿sí? Pero quiere decir que esa discriminación que los judíos están haciendo a los árabes, que otra vez no es una discriminación así extrema, sino que son cosas muy mínimas que están pasando, y los árabes sufren por eso, ¿sí? No digo que está bien, pero los árabes sufren por eso, pero hay una razón de por qué está esa, vamos a decir, esa división en la sociedad israelí. Hay una razón porque no podemos saber qué uno tiene en su mente. Claro. Ahora, déjame hacer un paréntesis en este, voy a poner mi caso. Cuando yo me mudé de Ciudad de México a Monterrey, a mí no me querían rentar por ser chilanga. Ojo, y es de México, ¿no? Wow. Y no me querían rentar la casa porque era chilanga.
No sé, digo, ¿a cuántos espero que los que me estén escuchando no les ha pasado que por alguna razón no les han querido rentar las casas por ser de algún lugar? Pero estás hablando de situaciones distintas, porque digo, Porque un dabas chilango, quesadillas sin queso, Benito. no, o sea, imagínate que tenían unas frases aquí regias que decía, haz patria y mate un chilango. O sea, imagínate. Y estamos hablando de México, o sea, zona norte de México, gente normal sin que le caigan bombas. ¿Ok? Ahora imagínate, más sin embargo, lo que yo veo en Israel es que hay una cooperación. Y aunque existan estas diferencias, sigue habiendo una relación. Perdón que te interrumpe, Steven, pero síguenos diciendo. Sí, nada más quiero contar mi experiencia después del 7 de octubre, ¿sí? Obviamente que cuando sucedió el 7 de octubre, durante varias semanas, se puede decir, cualquier persona que me pareció árabe, realmente que me alejaba. ¿Ok? Pero no digo que me alejaba porque odio, porque tengo rencor, no. Porque estaba seguro. Ok, hay que entender algo de la sociedad israelí y del conflicto israelí-árabe. No hay ninguna diferencia entre los árabes que viven dentro de Israel con los árabes que viven en la Franja de Gaza. No hay ninguna diferencia. La diferencia es que a los árabes en la Franja de Gaza se los educa de una manera, y los árabes que viven dentro de Israel, ellos reciben todo de Israel y saben que viven en una democracia y tienen libertad, pero ideológicamente para ellos se consideran palestinos, los árabes que viven dentro de Israel. Mi doctor es árabe, mi socio que trabajo con él es árabe en turismo, la persona que me arregló la casa es árabe. Digo, yo convivo con los árabes, no tengo ningún problema con ellos, pero después del 7 de octubre me tardó bastante tiempo de confiar de nuevo en los árabes, porque otra vez 99.9% de todos son gente que nada más quiere vivir bien, quiere vivir conmigo bien, sin nada de terrorismo, pero yo no puedo saber de dónde va a venir el próximo terrorista. Ahora quiero nada más contar de que después del 7 de octubre, durante casi un mes, se le pidió a la población donar sangre. ¿Sí? Donar sangre. Mi esposa y yo nos fuimos a un lugar para donar nuestra sangre, y la mitad de los, ¿cómo se le dice? No son médicos, tampoco no enfermeros, son los que... ¿Como voluntarios? Sí, sí. La mitad de ellos... Paramédicos, esa es la palabra. La mitad de los paramédicos son musulmanes, árabes. Entonces yo, mira cómo es la realidad en Israel. 2.000 terroristas entran y hacen masacre, matan 1.200 personas, que entre ellos hay también árabes musulmanes, ¿sí? No solamente judíos fueron asesinados, sino también árabes musulmanes. Y luego, árabes musulmanes están sacando sangre de judíos para donar sangre a los heridos del 7 de octubre. ¿Sí? ¿Entienden la situación surrealística? Sí. Entonces, los israelíes, puede ser que obviamente como en cualquier nación del mundo, cualquier país en el mundo, hay extremistas de un lado, extremistas del otro. Pero la mayoría de la población israelí no tiene odio contra árabes porque son árabes. Tampoco no tienen odio contra musulmanes nada más porque son musulmanes. Pero sí tenemos que tener cuidado. Sí, no siempre confiamos. Como ya dije antes, muchos árabes israelíes, no solamente el 7 de octubre, sino antes, declararon que cuando haya una guerra de todos los países árabes contra Israel, ellos van a participar contra los judíos. Sí, que entiendan la situación, la realidad que vivimos. Digo,
yo confío en el doctor mío, es una buena persona. Pero yo que sé qué va a pasar en el día que va a haber una guerra total de todos los árabes contra los judíos. ¿De qué lado es este doctor que quiere por mi bien, por lo menos por ahora, espero? ¿De qué lado va a elegir? Sí, espero que elija estar del lado correcto, pero por otro lado, yo no sé qué tiene en su mente, qué ideología, qué teología puede adoptar. Adelante, No, Gloria, sí, te escuchamos. Sí. Yo puedo agregar a eso antes de que termináramos el segmento anterior, Vero, y tú empezaste a decirle a las personas qué creerían ustedes si algo así pasara, si llegaran a su casa y su vecino también. Vamos a ponerlo en perspectiva. Y yo estoy con el pastor Giovanni. Yo sí he visto en Israel a judíos con árabes, musulmanes o cristianos, los he visto convivir, o sea, sí conviven. Con cautela, como está diciendo Steven, porque lastimosamente siempre tienes detrás, ¿no? En la mente siempre llevas, bueno, ¿y será que se volteó la tortilla aquí o no? Pero sí se relacionan, sí conviven, sí van al restaurantes juntos, sí trabajan juntos, sí montan en el bus juntos y sí hay una convivencia. O sea, definitivamente no hay una separación. Cuando yo he ido a Israel, hay veces que tienes personas, o sea, de todo tipo, no solo beduinos, árabes, o sea, diferentes personas. Que lo lindo de Israel es justamente ese pluralismo, es esa manera de que donde quiera que vas hay personas de todos lados. Yo soy cristiana y nunca me he sentido mal estando en Israel, pero sin embargo no creo que pudiera ir a Gaza. En el Líbano no sé si a Hezbollah le gustaría que yo anduviera por ahí, por las calles como me he visto yo. Mucho menos no sé. Pero lo que sí quiero comentar es lo siguiente. En los kibbutz que fueron atacados en la orilla de Gaza, esos kibbutz, muchas personas que vivían ahí eran conocidos específicamente porque fomentaban la amistad entre palestinos y judíos. Ellos fomentaban la amistad. Es más, había una señora que ella era conocida, porque hay mucha gente que no sabe, pero los palestinos sí se venían a Israel a ser tratados en los hospitales israelíes, cuando especialmente con enfermedades crónicas y necesitan diálisis y cosas así, tenían permisos para venirse a tratar acá. Había una señora que ella en su carrito los iba, los buscaba, los llevaba a los hospitales en Israel y ella fue una de las asesinadas. ¿Ok? Entonces, esta señora que vivió toda su vida fomentando esa amistad, fomentando el mostrar actos de bondad a sus vecinos, fue una de las asesinadas en su casa. Y ojo, estas matanzas en estas casas no fueron al azar. Estos terroristas tenían mapas de dónde vivía quién vivía en cada casa. Y o sea, ellos específicamente sabían a quién estaban asesinando. Entonces, si la asesinaron a ella, una persona que abogó por la amistad, que abogó por justamente ayudarlos a que estuvieran bien, los llevaba al hospital y todo. Entonces, ¿cómo es que alguien como Steven, por ejemplo, no va a caminar pensando, bueno, hoy mi doctor me quiere, pero no sé si me va a querer mañana? Es simplemente un tema de que uno no quiere que la historia se repita, pero hay que vivir con cautela, pero no quiere decir que haya un odio en el corazón, no lo hay. El israelí nunca ha ido a casa de ningún civil en Gaza a matarlos por matarlos. Nunca se ha matado a un niño y a una mujer, a una embarazada y un anciano por hacerlo. Eso no es así. Es más, el amor que se vive en Israel es algo que uno dice, a veces es como impresionante, porque si entre chilangos y gente de Monterrey ya tienen su rollo, imagínate, uno diría, bueno, entiendo en Israel, pero sin embargo, no es lo que se vive, no es lo que se vive. Yo que lo he visto de afuera, me impresiona ver esa convivencia tan linda que hay, esa comprensión, entienden hasta temas religiosos, se respetan unos a otros, sus horas de oración, como les comenté en unos segmentos anteriores, cuando yo vi al security guard de una universidad que él para y hace sus 5 oraciones al día y si las tiene que hacer en este estacionamiento lo hace y si lo tiene que hacer. Y nadie, o sea, aquí no hay rollo, cada uno respeta su religión y sus tradiciones tal cual tiene que respetarlas y vivirlas. Entonces es algo realmente
hermoso lo que se vive allá. Y también yo creo que considerar, nos queda un minuto, algo que me gustaría traer un poco a la mesa es, creo que Israel ha sido en Naciones Unidas, sobre todo lo que está pasando ahorita, sobre todo con toda la geopolítica, que la vamos a concluir en el siguiente segmento, no te la pierdas. Pero el tema de que ha sido la única nación criticada por defenderse. Esto te lo dejo como reflexión en este momento. Cierro este segmento, pero sí te quiero dejar que en lo que regresamos, mis queridos amigos, pienses si a ti te gustaría que te criticaran o que te cerraran o que te embargaran tu negocio solo por defenderte. Y bueno, ya estamos aquí regresando en este confrontador, reflexivo programa acerca y homenaje, por supuesto, a recordar lo que pasó hace un año, el 7 de octubre del 2023. Y bueno, que hoy que finalmente lo que queremos es quedar con unas conclusiones positivas de lo que ha sido todo este proceso de aprendizaje para todo el mundo respecto a lo que está ocurriendo en Israel, porque como bien lo dijo Steven, Israel es el frente democrático de todo Medio Oriente. Y eso hay que considerarlo. Quiero remarcar y hacerlo, por favor, que pongan atención en esto. Recuerden este título: Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad. Búscalo. Es un libro que tienes que leer, escrito por Steven Arik Barel, que habla no solamente de historia, sino que habla de la geopolítica y de los momentos actuales de lo que está sucediendo. ¿Y por qué está sucediendo? Para que podamos entender de otra perspectiva o de una perspectiva más directa lo que está sucediendo. Entro con esto y le dejo todos los micrófonos a nuestro queridísimo pastor Giovanni Borges, que le quité la palabra hace un momento, pero no quería dejar de decir lo del libro de Steven. Búscalo en redes sociales, Steven Arik Barel, de Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad, y también darte la dirección de Filos Latinos, organización que busca la unión entre judíos y cristianos. Lo vas a buscar, lo vas a encontrar en todas las redes sociales como @Filos Latino. Búscalo, infórmate, lee, para que puedas tener una opinión muchísimo más asertiva. Adelante, pastor, por favor, 5 minutos para cada uno y hacer sus conclusiones. Nada, familia, en este programa siempre hemos querido ser muy respetuosos, queremos ser lo más objetivo posibles. Por supuesto que tenemos un amor bíblico, espiritual, hacia una tierra de la cual la Biblia nos invita a amarla. El salmista dice en el Salmo 137, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra, es decir, nuestra mano derecha, su destreza, y nuestra lengua se pega al paladar. Si tú no fueras motivo de alabanza, de gozo en nuestros corazones. Y eso es lo que queremos visibilizar, que esa es la tierra que Dios escogió para nuestro Salvador, para nuestro Señor, y que 10 medidas de belleza, dice el refrán, fueron derramadas sobre la tierra, 9 sobre Jerusalén y 1 sobre el resto del planeta Tierra. Esto solo lo decimos porque tenemos un amor bíblico hacia Israel. Y por supuesto que nunca queremos invisibilizar los detalles políticos y sociales. Jesús nos dejó claro que tenemos que aprender a amar al prójimo. Y el prójimo es indistingo de religión, de raza o de credo, familia. Y tenemos que tener una mirada muy amplia hacia aquello, ¿sí? Y luego, quiero solo terminar con una frase. Las matemáticas más complejas de dominar son aquellas que nos puedan permitir contar las bendiciones de Dios. Esas son las matemáticas más complejas. Cuando estemos en el cielo y nos pasen la película de la vida, nos daremos cuenta, querida familia, de las cosas que Dios evitó y que nosotros las consideramos fortuitas. Yo hoy quiero simplemente darle gracias a Dios por el manto de protección que Dios ha puesto sobre esos 30,000 kilómetros cuadrados, sí, que están en una tierra que Dios le prometió a Abraham, que se la refrendó a David y luego entonces a Salomón, y que recordemos que es la única en que el libro de Apocalipsis habla que es nuestra ciudadanía, nuestra eternidad. Así que nada, shalom a todos.
a todos los que nos escuchan, a los que están en esta pantalla, sí, que la paz sea dentro de los muros de Jerusalén, porque los que aman esa ciudad son prosperados, querida familia. Muchas gracias, hermoso mensaje, mi queridísimo pastor, que todos como creyentes tenemos que seguir ese corazón y el seguir orando por Israel. Yo los convoco a eso, a seguir orando por la paz de Israel. Steven, tus conclusiones acerca de estos momentos que se están viviendo y ahora sí que tu opinión final. Sí, bueno, entonces, como comenzamos con estos eventos a favor de Israel, y bueno, el punto de vista de la sociedad secular, sí, de la sociedad no creyente, ellos, ¿cómo se dice? Tienen la información a través de las redes sociales, a través de los medios, y cuando, como le dije hace un mes, de que no es fácil entender el conflicto. No es fácil entender porque no solamente hay que entender el contexto histórico, sino hace falta entender también la cultura, la teología del Islam, la teología del judaísmo, para poder entender un poco qué es lo que está pasando. Entonces, si uno presenta el conflicto, los judíos vinieron, le robaron territorios a los palestinos y ahora los judíos están matando palestinos, eso es lo que la mayoría de la sociedad mundial en todo el mundo cree que eso es lo que está pasando. Cuando la gente secular, no creyente, ve al cristiano apoyando a Israel, entonces la perspectiva que tiene es, porque eres creyente en Dios, eres un hombre extremista, eres un hombre religioso, estás apoyando un masacre que hace Israel en Gaza, un genocidio. Sí, eso es la punto de vista secular. Pero creo que nosotros como creyentes tenemos el deber de profundizar, empezar a investigar qué es el Islam, de qué habla el Islam, qué es el judaísmo, de qué habla el judaísmo, qué es sionismo, empezar a investigar y profundizar para empezar a entender mejor, y cada uno de nosotros, los creyentes en Yeshua, poder ser embajadores de Israel, porque al final yo creo, según las profecías, eso es lo que escribí en mi libro, lo voy a escribir en mi segundo libro también, de que ese odio que hay contra Israel es satánico. Si ese odio es satánico, ese odio al final Dios va a hacer un juicio a todo lo que van a atacar a Israel al final. Sí, eso es lo que Dios quiere hacer, separar la humanidad entre pro-israelíes y anti-israelíes. Eso es lo que aparece en las profecías, y por eso es muy importante. Muy importante de ser embajadores de Israel. Eso es lo que me quiero decir. No sé si... No, estuvo hermoso. O sea, creo que ha sido muy definido, y creo que esto para todos los que nuestros amigos creyentes que nos están escuchando, es que es eso. Me quedo con esa parte, Steven, de tú como judío, ¿no? Es pedir a todo creyente en Yeshua ser eso, embajadores de una nación, ¿sí? Que proféticamente sigue siendo nuestro reloj, y en las cuales nos tenemos que fijar, tenemos que despertar. Este tiempo es un tiempo de despertar, mis queridos amigos, o sea, como creyentes, eso es un wake up. Están pasando cosas y tenemos nosotros que saber en qué momento estamos viviendo, porque para este momento hemos nacido y hemos sido creados. Gloria, cierro contigo, adelante. Para mí son dos cosas que quisiera dejar en un día como hoy. Uno es la importancia de informarnos.
pero de buscar la información. Yo creo que Steven lo decía de una manera, el pastor también lo decía de otra. Es buscar la información en fuentes que son realmente confiables. ¿Cómo sabemos hoy en día cuáles son las fuentes confiables? Ya ese es otro tema tal vez para el próximo programa, pero sí es importante ir y buscar la información en lugar de sentarnos y permitir que nos inunden de información que no necesariamente es información correcta. Entonces es ir a por la información y buscar esa información que es real. A los líderes cristianos les digo, ustedes tienen en sus manos la responsabilidad de comentar a sus congregaciones, a sus grupos, cosas que son reales y no cosas que son sensacionalistas, propagandistas y que no son realmente, que no son verdaderas. Esa es la número uno. Y número dos, como cristianos, creo que es importante hacernos, aunque sea de un amigo judío. Si no tiene un amigo judío, háganse de un amigo judío. ¿Por qué? Porque yo soy de las que pienso que de la amistad es de donde nace y podemos realmente contrarrestar el antisemitismo. ¿Qué ha causado todo esto de la guerra desde el 7 de octubre? Ha provocado una reacción visceral a las imágenes que estamos viendo, a la información que estamos recibiendo. Y esa reacción visceral a veces crea odio también en nuestros corazones. Yo conozco mucha gente cristiana que me han venido, hasta me han atacado, y lo siento que lo que hay es odio. O sea, yo, por ejemplo, no tengo odio para ningún lado, ni para el uno ni para el otro, pero yo he estado allá, yo he visto las cosas y yo siento por la gente, por ambos pueblos. Los dirigentes, eso es otro rollo, pero siento por ambos pueblos. Y yo creo que ese odio está encontrando tierra fértil aún en corazones de cristianos, porque, número uno, hay ignorancia o hay falta de conocimiento. La palabra dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, pero también porque no tenemos amistad con amigos judíos. Entonces nos venden cualquier cosa de los israelíes, nos venden cualquier cosa de los judíos y nosotros no lo creemos porque no tenemos ni siquiera un amigo judío. Entonces, si queremos realmente contrarrestar ese nivel de odio, ese ángulo de odio que es el antisemitismo, yo creo que en el primer paso es hacernos tan siquiera de un amigo judío. Así que se los dejo de tarea. Háganse de aunque sea un amigo judío, invítalos a su casa o amiga o amigos, plural. Yo tengo muchos y son una bendición para mí. Entonces yo les pido que por favor creemos esos vínculos de amistad. La amistad tiene que ser real, no puede ser solo de lengua para afuera, de la boca para hacia afuera. Que sea una amistad, vínculos de amistad reales, porque ahí es donde vamos a erradicar el odio. El odio se erradica con el amor. Dice que el perfecto amor echa fuera al temor. Entonces no vamos a tener temor de lo que viene, ni temor de lo que nos están vendiendo, si hay perfecto amor. Así que ese es mi llamado para todos ustedes, que demostremos el amor perfecto de Dios para con nuestros amigos judíos y para con nosotros mismos, al siquiera aprender un poco más, educarnos un poco más y crear amistades y vínculos que perduren más allá de una guerra. Así es que, mis queridos amigos, que no le digan, que no le cuenten, háganse de un amigo. Aquí tienen a uno muy, muy hermoso que es Steven Arik Varel. Entra a sus redes sociales, contáctalo y sabes que él te contesta, que es lo más padre. Recuerda, por favor, su libro de Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad. No lo olvides y acuérdate también de Filos Latinos. Te vas a sorprender de la información que vas a encontrar ahí. Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer este especial, este homenaje. Gracias de verdad a todos, especialmente Steven, porque sabemos la situación en la que estás, lo estresado que ha sido este tiempo, sobre todo en las noches. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su atención, por todo lo que han escuchado y te invito a que sigas reflexionando al respecto. Seguimos con Berta de Garza con Un consuelo escucha en el amor de Dios. Y estás aquí entre nos. Y esta es la R, la radio que se ve y se oye en la rradio.com. Todavía tenemos más para ti. Así es que no te muevas de la sintonía, porque Aquí entre nos regresa en unos minutos con otra carga de cosas positivas para tu vida.